La gran serie de los Power Rangers es una transmisión salida en América en el año 1992 introduciendo una nueva forma de disfrutar a los personajes de acción, y que actualmente se puede seguir disfrutando con sus diversas entregas, contando con actualmente 24 generaciones y 3 películas, logrando afanarse de muchos cambios y diferentes aspectos que no lo vuelven totalmente monótonos. Pero, querido espectador, dígame qué opinaría si le dijera que los Power Rangers es solo una adaptación originaria de Japón, por no decirle, una vulgar copia estereotipada a la cosmovisión americana. Así es, Super Sentai es la serie original, que explota más a fondo estos personajes y con más grado de violencia como argumento en la serie, contando, actualmente, con 39 generaciones. Lo más contraprocedente es que recién adaptaron a partir de la 16ª generación de esta. Hoy les mencionaré su origen, breve historia y curiosidades, pero como son tantas generaciones, dicotomizaré el vídeo en 2 partes. La primera constará de las series que nunca fueron adaptadas a la versión americana, y la segunda, de las que sí fueron adaptadas y sus grandes diferencias. Si ya se vieron este vídeo, vayan y vean el siguiente, y si no, comencemos, maestros. El Escuadrón Secreto Goranger fue la primera entrega denominada Sentai, y aunque muchos les sorprendan esto, ellos no comenzaron con los trajes algo retro que ven en pantalla, sino que era un escuadrón antiterrorista de Japón que combatían a la Fuerza Armada del Ejército de la Cruz Negra. Es más, este grupo era un grupo de espionaje que en una de sus misiones habían sido atacados de tal manera que se les consideraban muertos, sin embargo, sobrevivieron. A ello, se les otorga unos trajes que potenciaban sus habilidades. A diferencia de las demás series, esta fue la única que se manejaba con un lenguaje un poco obsceno, se usaban armas de fuego y alguna que otra escena para adultos. Fue acá donde se impusieron los 5 colores convencionales. Otro dato curioso es que la serie está basada en la Segunda Guerra Mundial, incluso el villano principal se llama Black Cross Fucher. Además que fue la única serie que duró 2 temporadas, es decir, duró desde 1975 a 1977, siendo la serie más larga de todas y con total 6 películas. El Escuadrón Relámpago Jack perduró en los años 1977 y con solo 35 capítulos, siendo la serie más corta de esta saga. Como ya se percataron, los trajes se basaron en las cartas inglesas o naipes como le dicen en América. Además es la primera serie en la cual el líder no era el del color rojo sino el blanco. La trama de la historia era corta: un escuadrón que fabricaba cyborgs, eran amenazados por los vándalos, la Garra de Hierro, que querían expropiarse esa tecnología. Durante la trama se ven ángulos amorosos entre algunos Sentai y solo tuvieron una película donde se encontraban con los anteriores Sentai. Después de esta película, la nominación Sentai pasó a ser Super Sentai. Por el hecho que estas dos carecían de un robot gigante, o como lo conocen acá en América como Zords, o como se les dice en Japón, mechas. Tal vez este les interese más, porque tiene muchos datos curiosos. Fiebre de Batalla J fue transmitida desde 1995 hasta 1996, y la primera serie reconocida como Super Sentai, a diferencia de las otras que tenían la denominación simple de Sentai. La trama de esta saga era muy inusual a las anteriores, ya que esta se basa en las aventuras de héroes justicieros internacionales. Aunque no lo crean, los trajes fueron inspirados en los héroes de Marvel Comics, y es que uno de los creadores de las historias y de la producción era Tokusatsu, un escritor que haría las siguientes adaptaciones de Spider-Man e influenciado en los cómics del Capitán América. Además que la trama se centra en un grupo llamado Sociedad Secreta Egos, que su misión es robar artefactos para construir grandes maquinarias robóticas, y sí, le estoy hablando de los Zords, o como en Japón le dicen, mechas, y esta fue la primera serie Super Sentai en incluir a los Zords. Fue la primera serie en añadir un personaje de color anaranjado, muy diferente a la linealidad de los colores convencionales. También fue una serie donde 2 de sus personajes principales fallecen en combate, que son Miss América original y Battle Cossack, que posteriormente fueron sustituidos.
El escuadrón electrónico de Mgiman, basada en los ataques eléctricos, contó con pocas situaciones pero fue muy relevante para las demás sagas. ¿Por qué? Muy simple, fue la primera en imponer los visores opacos que haría secuencia con las demás sagas, además de tener Megazords transformables. De hecho, esta serie es una de las pocas que uso a los 5 colores tradicionales. Por otra parte, la serie tiene una trama muy abstracta, de unos invasores de otra dimensión llamados el Clan Vader que tiene asco por la estética humana y planean invadir para repoblar el planeta con su propia raza. Contó con una película que solo fue transmitida en Japón y solo una vez en una convención. Por todo esto, no hay nada más destacable en esta serie, sin mencionar que sí hubieron muertos, pero de personajes secundarios. Escuadrón Solar Sun Vulcan, esta saga, es la única que hace secuela de la anterior, es decir Densi Sentai Denjiman. Además esto tal vez les impacte un poco, es, también, la única saga con la menor cantidad de personajes principales, con solo 3 y para colmo, los 3 son hombres y cada uno con su propio Megazords. Tuvo una adaptación pero no americana, sino europea, en donde la trama era realmente cómica, cosa que no tuvo mucha audiencia. Sin embargo, en la serie original sí tuvo mucho respaldo, ya que la trama era muy centrada en sucesos de la paz mundial y basada después de la Guerra Fría. Además que es una fuerte guerra mundial de estos 3 Super Sentai contra sus enemigos, las máquinas Black Magma, los cuales se quieren apoderar el mundo por medio de las máquinas, o sea, las máquinas quieren dominar el mundo. Además que contaron con una película donde se estrenó la primera fusión de Megazords. El Gran Escuadrón Google V, esta se refiere mucho a las civilizaciones antiguas de donde, estos 5 personajes, obtienen poderes de culturas como la Atlántida, Asia, Egipto, Lemuria, Maya e Inca. Y de la misma forma los villanos que es el Imperio de Ciencia Oscura de The Dark. Pese a que el protagonista, el Sentai Rojo, es científico, los demás no lo son e incluso la mayoría son del ámbito deportivo, razón por la cual, sus armas están basadas en instrumentos de gimnastas. Pese a que no tiene muchas curiosidades, fue la primera en tener la mayor cantidad de transmisiones internacionales, con un total de 6 y fue muy acogida en Indonesia. Por el macramé de colores no hay nada fuera de lo convencional e incluso la trama se suaviza un poco, reajustando el lenguaje obsceno y evitando escenas de mayores. Raro que no lo adaptaron en América, ¿no? Escuadrón Científico Dynaman, es otra saga que no cuenta con una película, pero sí con una trama, que hoy en día es tema de debate de categoría mutante. El argumento trata de que el Imperio Hashinka salió de las profundidades de la Tierra para dominar el planeta, con aspecto de reptiles. Es acá donde viene lo curioso, porque a 10 años de esta serie, se debatió en Estados Unidos sobre los reptilianos. Y hablando de Estados Unidos, estos llegaron a doblar y transmitir la serie original con un rasgo cómico, cosa que no incomodó a la productora pero sí los derechos de monetización y remesas. Además que fue la primera saga en usar trajes spandex y que hasta ahora se usan en las siguientes secuelas. Por otra parte, los protagonistas eran científicos que querían encontrar la cura porque estos, antes eran humanos, pero vieron que estos mutaron y empezaron a formar familias, por lo cual podrían llegar a matar a sus hijos en caso de que exista cura. Realmente una trama muy sumergida en situaciones fraternales, de dominación mundial y comedia universal. Super Electrónicos Bioman, este es la primera saga donde el enemigo, el Imperial JR, proviene del espacio exterior y anteriormente destruyendo un planeta donde envían a un robot con biopartículas a la Tierra, para que no tuviera el mismo final. La trama hizo regresar las escenas ilícitas, es más, durante la serie, muere por primera vez una mujer en la serie, siendo la amarilla y siendo reemplazada por otra en capítulos próximos. Por otra parte, fue la primera serie en ser doblada al español e inglés, y transmitidas por casi toda América y parte de Europa. Además de ser la primera serie en tener 2 mujeres en el elenco protagónico. Tuvo una película, que solo pudo ser transmitida en Japón pero que es accesible hoy en día e incluso traducida. Hola amigos, yo soy Feitan y les hablaré del escuadrón de descarga eléctrica Changeman. Bien, esta fue otra saga donde los villanos, la Gran Liga Estelar Gozma, amenaza con destruir la Tierra. Los poderes de los Rangers se basan en animales mitológicos como el dragón, grifo, pegaso, sirena y fénix.
Además de ser la primera con contar con un Ranger blanco que es mujer, de tener un segundo robot secundario y lo más importante y que repercutiría en las demás series, la primera serie en incluir un cañón grupal, esa arma que se obtiene al juntar todos los artefactos del grupo y hacer una mega arma destructora de vírgenes. Contó con un cortometraje y una película. De hecho, es la primera trama que incluye personajes extras que son alienígenas que fueron traídos por los Gothma y que repercutiría demasiado en la serie y más aún en el final. Bueno amigos, me voy a jugar Left 4 Dead con Scarlett, LOL. Supernova Flashman es otra saga donde los protagonistas adquieren poderes por otros planetas. A diferencia de las anteriores, esta es la primera vez que cuentan que 5 niños fueron internados a diferentes planetas donde se adaptaron al ambiente y obteniendo poderes que, en etapa adulta, les ayudaría a combatir las fuerzas del Imperio de Experimento del Mes. Es irónico, ellos empezaron a experimentar con ellos y estos terminan por destruirlos. Además de ser la primera serie en introducir 2 robots gigantes y cada uno independiente al otro, fue tan famosa esta serie que la transmitieron en países de habla hispana como Ecuador, México, Perú, Bolivia y Brasil. Pero luego sería censurada cuando empezaron a adaptar a la serie americana. Con 2 películas de cortometraje y nada más para su historial. Para mí en lo personal, me llama mucho la atención su historia. El nombre Flashman se me hace algo muy peculiar, pero lo que más me hizo un cosquilleo de ver la serie fue su pose grupal. Realmente no veo ninguna pose actual de los Power Rangers que les supere en sencillez pero a la vez de atracción. Júzguenlo por su cuenta. Escuadrón Luminoso Maskman, acá tenemos otra serie muy relevante que daría continuidad a las siguientes series. Para que se den una idea, en las anteriores series donde había un robot gigante era compuesto de sí mismo, o sea una pieza. En cambio, en esta serie, cada personaje tenía una parte del robot gigante y fue la primera serie en unir esas partes en uno solo y formar un gran Zol. Además de también ser la primera en tener un 6º miembro, aunque sea por solo unos episodios. Sin embargo, la trama suena algo repetitiva a una saga anterior, donde unos enemigos subterráneos de Tube quieren dominar la Tierra. Pese a esta repetición por parte del enemigo, tuvieron una película muy taquillera en Japón y que se estrenó junto a otras 3 joyas del cine oriental. Además de que fue transmitida a varios países de Europa y Asia. Escuadrón de las Superbestias Liveman, consiste en la fuerza armada inteligente Volt que quiere manipular la mente humana por medio de transmisores y reclutar a las personas más inteligentes para vaciar su sapiencia y convertir a la raza humana en seres totalmente irracionales. También tuvo mucha aceptación latina, incluso transmitida acá en España. Si tenemos en cuenta que fue la primera vez que los protagonistas principales se pueden recalcar al negro y al verde como principales, cosa que en las anteriores dejé de mencionar por el hecho que orden cromático siempre era basado en rojo azul y como derivadas el amarillo, rosado, verde y negro. Incluso, teniendo a la primera mujer de azul, eso sin mencionar que sus poderes están basados en animales como el halcón, delfín, león, bisonte y rinoceronte. Pero el dato más importante y que también repercutiría, es que también tuvieron 2 robots gigantes, pero esta serie fue la primera en fusionarla para dar a origen a un super robot gigante. Y como último dato, fue la primera serie que empezó con 3 integrantes y luego agregando a los 2 restantes. El Escuadrón de Alta Velocidad Turbo Ranger, no confundir con la versión americana Turbo Ranger. Esta saga es muy especial, ya que se celebra el 10 aniversario de la franquicia Super Sentai. Ojo, la Super Sentai, no se cuentan las 2 primeras sagas por ser denominadas Sentai, pero sí fueron incluidas. Es más, por ser un especial, reunió a varios protagonistas de anteriores secuelas. Aunque su trama es un poco vacía en argumento, de que unos niños fueron concebidos por hadas y sus poderes sean representados en automóviles, lo hace ver algo contradictorio con la estética de que la naturaleza versus la tecnología progresista del hombre. Sin embargo, tiene varios elementos que la hace hablar de este debate, incluso los supervillanos son los primeros en ser mitad hombre y mitad bestias. De hecho, fue una serie donde los villanos principales mueren a mitad de serie, incluyendo nuevos villanos que reciclaban el trabajo formal sin perder noción de la serie. Como último dato y como el más relevante, se empezó a emplear el término Ranger, cosa que no se hacía desde la primera entrega y esto incentivaría a la adaptación americana al nombre de Ranger.
El Escuadrón Terrestre Faithman, bueno, ¿qué les puedo decir? Esta serie innovó mucho y en verdad, desde su trama nunca se me supe por qué no incluyeron esto antes, de que los 5 protagonistas sean hermanos. Lo único que no me reconforta es que se conocieron porque los 5 eran profesores y enseñaban en la misma escuela, o sea, es un poco forzada la idea de que los 5 escogieran la misma profesión y más aún enseñar en la misma escuela, pero por otro lado resulta descabellada la idea de que el villano se haya permanecido en oculto hasta los últimos episodios, aunque la idea de que otro imperio galáctico invada a la Tierra es algo que ya se ha visto, me resulta más convincente de que los villanos salgan del subsuelo. De hecho, fue otra serie que repercutió, ya que incluyó un supermodo o incremento de poder a cada uno de los hermanos, algo que normalmente veremos en las demás secuelas que no se daría hasta la entrega número 30 si mal me equivoco. Además de que fue la primera en emitirse en todo el Reino Unido sin censura alguna. Como dato final, fue la primer serie en tener un grupo antagónico de Super Sentai formado para destruir al original grupo y hacerse pasar por ellos, fórmula que se derivaría en las siguientes entregas con estos villanos espejos. El Escuadrón de los Hombres Pájaro Jetman se basó en un anime de la época, Gatchaman. Fue catalogada como una de las mejores y con más audiencia de las sagas Super Sentai, ya que trataba temas de igualdad de género, incluso su mentora era una mujer, o como las situaciones que trae la guerra y el dilema de que las fuerzas Super Sentai también son un problema de que los villanos salgan a la luz con el propósito de destruirlos. Cabe resaltar, que tuvieron un total de 3 robots gigantes pero al final solo se llegaron a utilizar 2 en toda la saga porque un miembro muere en la guerra e incorporando a otro al grupo, pero este medio solo fue hecho en la manga, así es, Super Sentai tiene una manga pero ese es otro tema muy colateral a este. De hecho, se escribieron novelas de esta serie y contó con varios videojuegos. Realmente la trama fue buena, que fue transmitido en España y fue la única serie Sentai doblada al español, las demás simplemente fueron subtituladas. Mala suerte que no existía en ese tiempo para disfrutarla e incluirla a mi repertorio de buena infancia. Bueno chicos, estas son las 15 primeras series que no fueron adaptadas al americano con el nombre de Power Rangers. Sin embargo, en sus 39 secuelas hubo una que no llegó a ser adaptada y es la número 36, la cual veremos a continuación. El Escuadrón de Operaciones Especiales Go Busters es una de las sagas más irónicas. ¿Saben por qué? Porque fue la única serie en hacer un tributo a la adaptación americana de los Power Rangers, introduciendo frases en inglés e incluso llamando a los mechas como Zords. Lo más irónico es que no fue adaptada al americano. Aunque realmente a la trama sí le veía futuro, donde el villano es producto de un fallo de computadora y amenaza con la raza humana con expandir el virus informático y controlar a la humanidad. Lástima que no lo adaptaron. Según mi punto personal, hubieron factores estéticos como el reuso de gafas coloridas, y no ya los acostumbrados retrovisores opacos, además de la inclusión irregular de máquinas ayudante que no ayudaba en nada en la serie en sí. Sin embargo, empezaron siendo 3, rojo, azul y amarillo, e incluyendo 2 a la fórmula que son el dorado y plateado. Haciendo paréntesis aquí, no fue la primera serie en integrar estos 2 últimos colores. Sin embargo, tuvo una aceptación en Japón al tener rasgos del occidente, tanto fue así que tuvieron un número total de 5 películas a su disposición. Lástima que no lo llegaron a adaptar o siquiera subtitular. Bueno chicos, estos son todas las series que no llegaron a adaptarse en América, sea por razones de su contenido adulto o su reciente fórmula de prueba. Son series que sí valen la pena verlas y ahora que los medios permiten ver extractos de ellas. En lo que me concierne es que su trama tiene objetivo de ser y fueron varios temas que se tomarían en sus futuras entregas. Sin estos indicios hubiéramos tenido una adaptación media floja, porque incluso hay escenas que simplemente son recortadas y editadas al audio inglés, y más que nada este vídeo fue para informar que lo antiguo es el precursor de varias cosas de hoy en día. Disculpen si las escenas eran de pésima calidad, pero tienen que tomar en cuenta que estas series fueron realizadas desde los 70 y que varias de ellas no tuvieron remasterizaciones en HD. En la segunda parte de este vídeo analizaremos de manera superficial, ya que las personas ya tienen una idea de las series, pero más que nada compararé la adaptación americana con la original, la japonesa. Soy Ilustrado Comediante y los espero a la segunda parte de este vídeo. Hasta luego maestros.